En el patio de la vecindad, bajo un sol que parecía quemar más de lo normal, la Chilindrina arrastraba los pies como si el suelo se hubiera convertido en arenas movedizas. Todo había empezado con un cansancio que no se iba ni durmiendo 12 horas seguidas. «Papi. Me duele todo el cuerpo otra vez», murmuró una tarde, con la voz tan débil que don Ramón tuvo que inclinarse para oírla. Él, que siempre había sido el rey de las excusas para no pagar la renta, sintió un nudo en la garganta que no era de hambre. «Ay, mi niña. Seguro es que no comiste bien anoche. Ven, te hago un taquito de lo que quedó». Pero el taquito se quedó frío en el plato porque ella vomitó antes de probarlo. La sangre que salió mezclada con la comida fue lo que lo heló por dentro. Esa misma noche, la Chilindrina despertó gritando. Soñaba que su mamá la llamaba desde una habitación oscura, con la piel tan blanca como papel y los ojos hundidos. «Ven, hijita. La misma cosa que me comió a mí te está comiendo a ti». Se despertó con la nariz sangrando otra vez, un chorrito constante que manchaba la almohada raída. Don Ramón corrió con un trapo viejo, limpiando como si pudiera borrar el miedo con solo frotar. «No es nada, mi Chilindrina. Es solo un resfriado fuerte. Mañana amaneces mejor, ya verás». Pero su voz temblaba tanto como las manos de ella. Al día siguiente, el chavo apareció corriendo con su pelota desinflada. «Órale, Chilindrina. Jugamos a las canicas. El que pierda se come un chile entero». Ella intentó sonreír, pero solo logró una mueca. «No puedo, chavito. Me mareo nomás de levantarme». Kiko, que venía de la mano de su mamá, soltó una risita cruel. «Ja. Seguro que es porque tu papá no te da de comer como es debido. Mi mamá siempre dice que en esta vecindad hay gente que vive como animales». Doña Florinda, parada en la puerta de su departamento con el profesor Girafales a su lado, que había llegado esa mañana con un ramo de flores marchitas para visitar a su dulce amor, levantó la nariz. «Kiko, no seas grosero. Aunque, la verdad, Ramón, esa niña está más pálida que un fantasma. ¿No será que la tienes descuidada?» El profesor Girafales se ajustó la corbata, nervioso. «Doña Florinda. No sea usted tan dura. La pequeña parece enferma de verdad». Pero doña Florinda ya había dado media vuelta, arrastrando a su hijo adentro. La Chilindrina se quedó mirando el suelo, sintiendo como el mundo se hacía más pequeño, más oscuro. Dentro de ella algo se movía, algo invisible que devoraba sus fuerzas como un ratón royendo un cable. Cada moretón nuevo que aparecía en sus brazos sin que se hubiera golpeado era como una firma del monstruo que la habitaba. «Papi. ¿Y si me muero como mamá?», preguntó de repente, con una voz tan chiquita que parecía venir de otro mundo. Don Ramón se congeló. Recordó el día en que enterraron a su esposa, la misma enfermedad que los médicos llamaron leucemia y que, según le explicaron una vez, pudo haber pasado de madre a hija en el vientre. La mala comida, la falta de todo, había sido como echarle gasolina al fuego. No aguantó más. Esa misma tarde arrastró a la Chilindrina hasta la clínica gratuita más cercana. El trayecto en camión fue un suplicio. Ella se desmayó 2 veces contra su hombro, dejando manchas de sangre en su camisa vieja. En la sala de espera, rodeados de gente tosiendo y niños llorando, don Ramón apretaba la mano helada de su hija como si pudiera pasarle su propia vida. Cuando el doctor salió con los resultados, su cara lo dijo todo antes de abrir la boca. «Señor, lamento informarle. Es leucemia linfoblástica aguda. La misma que tuvo su esposa. Se transmitió genéticamente y la desnutrición aceleró todo. Necesita quimioterapia ya. O no llegará a fin de mes». El mundo de don Ramón se rompió en pedazos. Salió de la clínica cargando a la Chilindrina en brazos, llorando en silencio para que ella no lo viera. «Maldita sea. ¿Por qué a mi niña? ¿Por qué no a mí?
En la vecindad, la noticia corrió como pólvora. Doña Clotilde, la bruja del 71, fue la primera en aparecer con una olla de caldo de pollo. Toma, Ramón. Para la chiquita. No tiene mucho, pero es caliente y tiene vitaminas. Yo sé lo que es perder a alguien por esa porquería. La Chilindrina bebió un sorbo y sonrió débilmente. Gracias, doña Clotilde. Huele rico. Como cuando mamá cocinaba. Pero el terror no se iba. Esa noche tuvo fiebre tan alta que deliraba, llamando a su mamá muerta y pidiendo que no la dejara sola en la oscuridad. Don Ramón se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo voy a pagar esto? Los medicamentos. El hospital. Ni para la renta tengo. Justo entonces tocaron a la puerta. Era don Barriga y Ñoño, recién llegados de un viaje, con cara de pocos amigos. Ramón. La renta de 3 meses. No me vengas con cuentos esta vez. Ñoño soltó una carcajada. Sí, papá. Que paguen los flojos. Don Ramón los miró con ojos enrojecidos. Señor Barriga. Mi hija se está muriendo. Tiene la misma cosa que mató a su madre. Deme aunque sea una semana. Por favor. Barriga frunció el ceño, pero algo en la voz rota de Ramón lo detuvo. Está bien. Una semana. Pero ni un día más. Y traigo el dinero del tratamiento que me pediste por teléfono. Lo tenía listo, pero como estaba de viaje. Sin embargo, no alcanzó a terminar la frase. Un ladrón que había estado rondando la vecindad desde hacía días apareció de la nada, le arrebató el maletín a Barriga y salió corriendo hacia la calle. Don Ramón, sin pensarlo 2 veces, corrió detrás como si la vida de su hija dependiera de ese maletín. Deténgase, hijo de... Logró alcanzarlo en la esquina, lo tiró al suelo y recuperó el maletín entre golpes y gritos. El ladrón escapó maldiciendo, pero el maletín estaba intacto. Barriga, jadeando, lo miró con respeto por primera vez. Ramón. Nunca pensé que usted... Gracias. El dinero para el tratamiento de la niña. Es suyo. Pero lo entrego completo la semana que viene, cuando regrese del banco. Ahora mismo no traigo todo. Don Ramón asintió, con lágrimas que no podía contener. Gracias, señor. Gracias de verdad. De vuelta en el departamento, la Chilindrina dormía con la respiración entrecortada. Doña Florinda apareció en la puerta, con Kiko escondido detrás. Ramón. Escuché lo de la niña. No soy de dar limosnas, pero... Tome esto. Le extendió un sobre con unos cuantos billetes, la nariz en alto. Es lo que sobró de la mesada de Kiko. No diga que doña Florinda no ayuda. El profesor Girafales, a su lado, murmuró. Qué gesto tan generoso, mi estimada. Pero en sus ojos se veía que sabía que era una migaja comparado con lo que hacía falta. La Chilindrina abrió los ojos un segundo. Papi. Tengo miedo. Siento que algo adentro me está comiendo viva. Como si fuera un monstruo que no para nunca. Don Ramón se quedó solo esa noche, mirando el techo agrietado. El cáncer no era solo una enfermedad. Era un ladrón invisible que le robaba a su hija pedazo por pedazo, igual que el tipo que había intentado robarle el maletín. Y él, sin un centavo, se sentía el hombre más inútil del mundo. Cada gemido de dolor de la Chilindrina era como un cuchillo en su alma. Si la pierdo, no me queda nada. Nada. La vecindad dormía, pero para él la noche era un pozo sin fondo donde el terror y la tristeza se abrazaban sin piedad. El monstruo dentro de su hija seguía devorando, y el reloj corría. Solo le quedaba rezar. Y buscar un milagro que parecía imposible. Los días siguientes se convirtieron en una cuenta regresiva cruel. La Chilindrina apenas salía de la cama. Su piel se había vuelto casi transparente, como si la luz la atravesara en lugar de reflejarla.
Los moretones florecían como manchas de tinta en sus brazos y piernas, y cada vez que tosía, un hilillo de sangre le manchaba la comisura de los labios. Don Ramón pasaba las noches sentado en una silla rota junto a la cama, vigilando cada respiración entrecortada, temiendo que la siguiente no llegara. «Aguanta, mi niña. Solo un poquito más», le susurraba, aunque sabía que el poquito más se estaba acabando. Doña Clotilde seguía apareciendo con ollas humeantes. Sopa de fideos, atole de avena, cualquier cosa que pudiera meterle algo de fuerza al cuerpo frágil de la niña. «No es mucho, Ramón, pero es lo que tengo. Come tú también, que te estás quedando en los huesos». Él apenas probaba bocado. El estómago se le había cerrado desde el diagnóstico. La Chilindrina intentaba sonreír cuando la vecina entraba. «Doña Clotilde. Me cuenta otra vez lo de cuando era joven y bailaba con el señor que parecía fantasma». La bruja del 71 se sentaba al borde de la cama, contando historias inventadas con voz suave, pero sus ojos se llenaban de lágrimas cuando la niña cerraba los párpados y empezaba a temblar de fiebre otra vez. Kiko, en cambio, se mantenía a distancia. Una tarde se asomó por la ventana abierta y soltó: «Uy, Chilindrina. Pareces un vampiro de las películas. ¿Ya te vas a morir o qué?». Doña Florinda lo jaló de inmediato hacia adentro. «Kiko. No seas maleducado. Aunque la verdad es que esa niña da pena ajena. Ramón debería haberla llevado al doctor mucho antes, en vez de andar pidiendo fiado en la tiendita». El profesor Girafales, que había vuelto esa semana con otro ramo de flores, esta vez más marchitas aún, carraspeó incómodo: «Doña Florinda, no es momento de juicios. La leucemia no avisa, y menos en una niña tan pequeña». Pero Florinda ya había cerrado la puerta con un golpe seco, dejando en el aire el eco de su desprecio. El chavo era el único que no se alejaba. Se sentaba en el suelo junto a la puerta del departamento de don Ramón, con su gorrito torcido y una expresión que nadie le había visto antes. Sería, casi adulta. «Chilindrina. ¿Quieres que te traiga tu pelota? Aunque sea para que la mires». Ella negaba con la cabeza desde la cama. «No puedo jugar, chavito. Me duele hasta respirar». El chavo se quedaba callado un rato largo, mirando el piso. «Cuando mi mamá se fue, también me dolía todo. Pero don Ramón dice que uno tiene que seguir, ¿verdad?». La niña estiró una mano temblorosa y le tocó el brazo. «Tú no te vayas, chavito. No quiero quedarme sola con el monstruo». El monstruo. Así lo llamaba ella ahora. Lo sentía moviéndose dentro de sus venas, como si tuviera miles de dientitos diminutos royendo sus huesos desde adentro. Las noches eran lo peor. Deliraba, gritaba el nombre de su madre, pedía que la abrazara porque está muy frío aquí abajo. Don Ramón la abrazaba con fuerza, pero sentía como el cuerpo de su hija se iba volviendo más liviano, más hueco. «No te la lleves, maldita sea. Llévame a mí, pero a ella no». Lloraba en silencio contra la almohada para no despertarla, pero el terror lo consumía. Cada amanecer era una victoria diminuta y cada atardecer, una derrota anunciada. Don Barriga regresó al cabo de 6 días, con el maletín bien asegurado bajo el brazo y ñoño trotando detrás. «Ramón. Aquí traigo lo que prometí. Es todo lo que pude juntar. El adelanto del tratamiento, los medicamentos del mes y un poco más para los estudios». Abrió el maletín y mostró los fajos de billetes ordenados. Don Ramón sintió que el aire volvía a sus pulmones por primera vez en semanas. «Señor Barriga. No sé cómo pagarle esto. Nunca. Nunca voy a olvidarlo». Barriga carraspeó, incómodo con la emoción. «No es caridad, Ramón. Es humanidad. Y además, esa niña no se merece irse tan pronto. Ñoño, dale el sobre a tu amigo». Ñoño, por una vez sin burlas, extendió el sobre con timidez.
para que compres medicinas. Y dulces también, si quieres. Pero la alegría duró apenas unas horas. Esa misma noche, mientras don Ramón salía corriendo a la farmacia con parte del dinero para comprar la primera dosis de quimioterapia, un hombre encapuchado lo interceptó en el callejón oscuro detrás de la vecindad. El maletín, viejo. Dame todo y no te pasa nada. Don Ramón apretó el sobre contra su pecho. Es para mi hija. Se está muriendo, cabrón. No me lo quites. Forcejearon. El ladrón sacó una navaja. La hoja brilló bajo la luz mortecina de un farol. Don Ramón sintió el filo rozarle el brazo, pero no soltó. En ese momento apareció don Barriga, que había salido a buscarlo porque tardaba demasiado. Ramón. Cuidado. Entre los dos lograron reducir al tipo. Barriga lo pateó en las costillas, mientras Ramón recuperaba el sobre que había caído al suelo. El ladrón huyó cojeando, maldiciendo entre dientes. De regreso, con el brazo sangrando y el sobre arrugado pero intacto, don Ramón se derrumbó en la entrada del departamento. Señor Barriga. Otra vez me salvó. No sé qué hubiera pasado si. Barriga lo ayudó a levantarse. Ya basta de riesgos, Ramón. Mañana mismo llevo a la niña al hospital yo mismo. Y no acepto un no. La Chilindrina, que había oído los gritos desde la cama, llamó con voz apenas audible. Papi. Te hirieron. No te vayas. Tengo miedo. Él entró arrastrándose, se arrodilló junto a ella y le besó la frente ardiente. No me voy a ningún lado, mi amor. Mañana empezamos a pelear de verdad contra ese monstruo. Te lo juro. Pero esa noche la fiebre subió tanto que la niña empezó a convulsionar. Don Ramón la cargó en brazos y corrió hacia la calle, gritando por ayuda. Doña Clotilde salió en bata, doña Florinda abrió su puerta con cara de fastidio pero terminó ayudando a sostenerla. El profesor Girafales llamó una ambulancia desde el teléfono de doña Florinda. El chavo corrió detrás, llorando sin vergüenza. No te mueras, Chilindrina. No te mueras. En el hospital, los médicos lograron estabilizarla, pero el diagnóstico fue tajante. Sin tratamiento inmediato, no pasaría de 2 semanas. Don Ramón se quedó sentado en el pasillo, con la cabeza entre las manos, sintiendo que el mundo entero lo aplastaba. El dinero que tenía alcanzaba apenas para empezar. El resto era un abismo. ¿Y ahora qué hago, Dios mío? ¿Qué le digo a mi niña cuando despierte y me pregunte por qué duele tanto? Mientras tanto, en la vecindad, algo empezaba a moverse. Doña Clotilde llamó a todos los vecinos que quedaban despiertos. Hay que juntar lo que se pueda. Aunque sea un peso. La niña no puede esperar. Doña Florinda, por primera vez sin sarcasmos, murmuró. Yo pongo algo más. El profesor Girafales asintió. Contad conmigo. Hasta ñoño, con los ojos enrojecidos, dijo bajito. Yo tengo mis ahorros de la alcancía. Se los doy. Pero el verdadero milagro aún no había llegado. Don Ramón, exhausto, sacó del bolsillo el boleto de lotería que había comprado semanas atrás por pura costumbre, casi olvidado entre los pliegues de su pantalón raído. Lo miró sin esperanza. Y decidió revisarlo en el periódico del día siguiente. Solo por si acaso. El hospital olía a desinfectante y a miedo acumulado. La Chilindrina yacía en una cama demasiado grande para su cuerpo diminuto, conectada a tubos que entraban y salían como serpientes transparentes. La quimioterapia había empezado esa misma madrugada. Una bolsa de líquido claro que goteaba lento, pero que quemaba como ácido en las venas. Ella no gritaba. Solo apretaba los dientes y miraba al techo con ojos vidriosos. Papi. Siento que me estoy derritiendo por dentro, murmuró una vez, con la voz tan ronca que parecía venir de muy lejos. Don Ramón se quedó pegado a la silla de metal, sin soltarle la mano ni un segundo.
Cada vez que ella vomitaba bilis verde en la vacínica, él le limpiaba la boca con una gasa húmeda y le repetía: ya pasa, mi amor. Ya pasa. El monstruo se está enojando porque lo estamos matando. Pero el monstruo no se rendía fácil. La fiebre volvió con más fuerza al tercer día. La niña temblaba tanto que la cama crujía. Los médicos entraron corriendo, ajustando oxígeno, poniendo más medicamentos. Don Ramón se paró en la puerta, bloqueando el pasillo con los brazos abiertos como si pudiera detener lo inevitable. No la toquen. No la toquen más. Ya le están haciendo suficiente daño. Una enfermera lo tomó del brazo con suavidad. Señor, estamos salvándola. La fiebre neutropénica es común, pero peligrosa. Déjenos trabajar. Él se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta el suelo. Lágrimas silenciosas le corrían por la cara sin que pudiera pararlas. Es mi niña. Mi única niña. ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? En la vecindad, la noticia había calado hondo. Doña Clotilde organizó una colecta improvisada. Puso una lata vacía de café en la entrada del patio con un letrero escrito a mano: para la Chilindrina, que nadie se quede sin ayudar. La gente pasaba y dejaba monedas, billetes arrugados, hasta un par de aretes de plata que una vecina del segundo piso se quitó de las orejas sin decir nada. Doña Florinda apareció una tarde con Kiko de la mano. Miró la lata con desdén al principio, pero luego sacó un fajo de billetes del bolso. Tome, Clotilde. Es lo que me sobró del mes. No quiero que digan que doña Florinda es insensible. Kiko, por una vez callado, metió 2 monedas de a peso y murmuró: para que no se muera. Doña Clotilde lo abrazó sin decir palabra. El niño se puso rojo y salió corriendo. El profesor Girafales llegó con un sobre grueso. Reuní lo que pude de mis alumnos. No es mucho, pero es de corazón. Doña Clotilde lo miró con gratitud verdadera. Gracias, profesor. Usted siempre ha sido un buen hombre. Hasta el chavo contribuyó. Vació su alcancía rota, que tenía forma de barril, y contó con los dedos. Son 43 pesos. Y unas canicas que valen mucho. Los dejó en la lata con cuidado, como si fueran tesoros. Dile a la Chilindrina que cuando salga vamos a jugar a las escondidas. Y que yo me dejo encontrar primero. Don Ramón volvió a la vecindad solo una vez esa semana, para cambiarse de ropa y recoger algo de ropa limpia para la niña. Encontró la lata rebosante sobre la mesa de doña Clotilde. La abrió con manos temblorosas y contó. No era una fortuna, pero sumado al dinero de don Barriga y lo que ya había gastado, alcanzaba para 2 ciclos más de quimioterapia y los análisis que faltaban. Se sentó en el suelo y lloró como niño, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Gracias. Gracias a todos. No sé cómo pagarles esto. Doña Clotilde se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. No se paga con dinero, Ramón. Se paga queriendo a la niña. Y dejando que viva. Pero el terror no se iba. La Chilindrina empeoró antes de mejorar. Una noche, en el hospital, entró en coma febril. Los monitores pitaban sin parar. Los médicos hablaban en voz baja de sepsis y pronóstico reservado. Don Ramón se quedó junto a la cama, sosteniendo su mano helada, hablándole sin parar aunque ella no respondiera. Acuérdate cuando jugábamos a las escondidas y te encontrabas siempre en el barril del chavo. Acuérdate cuando tu mamá te peinaba con esas trenzas chuecas y te decía que eras la más bonita del mundo. No me dejes, mi amor. No me dejes solo. El chavo se coló al hospital esa madrugada, había caminado solo desde la vecindad, y se sentó al otro lado de la cama. Chilindrina. Si te vas. ¿Quién me va a regañar cuando robe jamoncillo? No seas mala. Despierta. Lloraba sin hacer ruido, limpiándose la nariz con la manga.
Don Barriga apareció al amanecer, con ñoño dormido en un banco del pasillo. Traía otro sobre. Ramón. Vendí unas cosas que no usaba. Es para lo que haga falta. No dijo más. Solo dejó el sobre y se fue. Don Ramón lo abrió después. Había suficiente para cubrir el mes entero de hospitalización. Se quedó mirando el dinero como si no fuera real. Y entonces, en medio de esa oscuridad que parecía no tener fin, llegó el milagro que nadie esperaba. Don Ramón, con la mente nublada por el cansancio, recordó el boleto de lotería que llevaba semanas en su bolsillo. Lo sacó arrugado, casi olvidado. Buscó el periódico del día anterior que alguien había dejado en la sala de espera. Comparó los números con dedos que no le obedecían. 1, 2, 3, 4, 5. Y el último. Coincidían todos. Se quedó inmóvil, con la boca abierta. No gritó. No saltó. Solo se tapó la cara con las manos y empezó a temblar. Dios mío. Dios mío. Corrió al mostrador de enfermeras, pidió que llamaran a la Lotería Nacional para confirmar. Era real. El premio mayor. Una cantidad que nunca en su vida había soñado tener. Suficiente para pagar todo el tratamiento, el hospital, la rehabilitación, la comida decente por años. Y hasta para empezar a vivir sin miedo a la renta. Cuando volvió a la habitación, la Chilindrina abrió los ojos por primera vez en 24 horas. Débil, pálida, pero consciente. Papi. ¿Por qué lloras? Él se acercó, se arrodilló y le tomó las manos. Porque te vas a poner bien, mi niña. Porque el monstruo se va a ir. Y porque nunca más vamos a pasar hambre ni miedo. Ella sonrió apenas, con los labios agrietados. Entonces. Vamos a poder comer pastel de jamoncillo todos los días. Don Ramón rió entre lágrimas. Todos los días, mi amor. Todos los días. El coma se rompió esa misma tarde. Los médicos dijeron que era un milagro médico combinado con suerte pura. Don Ramón sabía que era más que eso. Era la vecindad entera, era el amor que habían puesto en esa lata de café, era el boleto que había comprado por costumbre y que ahora parecía un regalo del cielo. La lucha no había terminado, pero por primera vez en meses, el terror empezó a retroceder. La Chilindrina respiraba más tranquila. El monstruo, aunque aún estaba ahí, ya no parecía invencible. Los meses que siguieron fueron una batalla lenta, dolorosa, pero ganada paso a paso. La quimioterapia continuó durante casi un año entero. Hubo días en que la Chilindrina no podía ni levantar la cabeza de la almohada. Días en que el vómito era tan constante que parecía que su cuerpo intentaba expulsar todo lo vivo que quedaba dentro. Pero también hubo días buenos. Días en que lograba sentarse en la cama del hospital y dibujar con crayones temblorosos en un cuaderno que le había regalado el chavo. Dibujaba a la vecindad entera. A don Ramón con su sombrero torcido, a doña Clotilde con su escoba mágica, al chavo escondido en el barril, incluso a Kiko con cara de enojo pero con una sonrisa chiquita en la esquina del papel. Don Ramón nunca se separó de ella más de unas horas. Vendió el boleto premiado en cuotas, porque nadie paga una fortuna de una sola vez, y con ese dinero pagó el tratamiento completo, el hospital privado que habían cambiado por el público cuando la colecta ya no alcanzaba, los medicamentos caros que no estaban en el catálogo gratuito, y hasta una nutricionista que les enseñó a preparar comidas altas en proteínas sin gastar una fortuna. La vecindad se convirtió en una familia extendida. Doña Clotilde cocinaba todos los domingos y llevaba tubers al hospital. Doña Florinda, aunque seguía con su yo no soy de caridades, aparecía cada 15 días con ropa nueva para la niña, no vaya a ser que la vean con harapos y digan que doña Florinda no ayuda. El profesor Girafales le llevaba libros de cuentos y le leía en voz alta hasta que ella se dormía. Ñoño y el chavo se turnaban para contarle chistes malos que la hacían toser de la risa.
El último ciclo de quimioterapia fue el más duro. La Chilindrina perdió todo el pelo que había empezado a crecer de nuevo. Su piel se puso grisácea y los ojos se le hundieron más. Una noche, en plena madrugada, despertó llorando. Papi. Ya no aguanto más. Duele demasiado. Déjame ir con mamá. Por favor. Don Ramón sintió que el corazón se le partía en dos. Se subió a la cama con cuidado, la abrazó contra su pecho y le habló al oído. No, mi amor. No te vas a ir. Tú y yo tenemos muchas cosas pendientes. Vamos a comer pastel de jamoncillo en el patio, vamos a jugar a las escondidas hasta que el chavo se rinda, vamos a ver cómo creces y te conviertes en la mujer más fuerte del mundo. Mamá ya está orgullosa de ti allá arriba. Pero te quiere aquí, conmigo. Aguanta un poquito más. Solo un poquito más. Al día siguiente los médicos hicieron la biopsia final. Esperaron los resultados en una sala fría, con don Ramón paseando de un lado a otro como animal enjaulado. Cuando el doctor salió con una sonrisa cansada pero genuina, todos supieron antes de que hablara. Remisión completa. No hay blastos en médula. La niña está libre de la enfermedad. La Chilindrina volvió a la vecindad un sábado por la tarde. El patio estaba lleno. Globos rojos y blancos colgaban de los cables, una mesa improvisada rebosaba de comida, caldo de doña Clotilde, tamales, pastel de jamoncillo gigante, y hasta don Barriga había cerrado la tiendita para que nadie tuviera que pagar nada ese día. Cuando la vieron bajar del taxi, flaca pero con pelo corto y rizado que empezaba a crecer, todos se quedaron callados un segundo. Luego estallaron en aplausos y gritos. La Chilindrina, apoyada en el brazo de su papá, miró alrededor con ojos muy abiertos. Todo esto es por mí. Don Ramón se agachó a su altura. Por ti, mi niña. ¿Por qué te queremos? Porque casi te perdemos y no lo íbamos a permitir. Kiko se acercó primero, con las manos atrás. Toma. Te traje esto. Era un peluche de oso enorme que había comprado con su mesada. Para que no te sientas sola cuando duermas. La Chilindrina lo abrazó fuerte. Gracias, Kiko. Eres el mejor. El niño se puso rojo como tomate y salió corriendo a esconderse detrás de su mamá. El chavo se lanzó a abrazarla con tanta fuerza que casi la tira. Chilindrina. Ya estás de vuelta. Ahora sí jugamos a las canicas y te dejo ganar. Ella rió, una risa débil pero real. No seas mentiroso, chavito. Siempre me dejas ganar. Doña Florinda se acercó con el profesor Girafales a su lado. Bueno. Parece que sobreviviste, niña. No es que me importe mucho, pero me alegra. El profesor carraspeó. Qué momento tan emotivo. Doña Clotilde simplemente la abrazó sin decir nada, y las dos se quedaron así un rato largo. Don Barriga y Ñoño se acercaron al final. Barriga carraspeó. Ramón. La renta de este mes y los atrasados. Considéralos pagados. Y los siguientes 6 meses también. Después. Ya veremos. Ramón lo miró con los ojos llenos. Señor Barriga. No sé qué decir. Barriga sonrió por primera vez en años. No digas nada. Solo cuida a esa niña. Esa noche, cuando todos se fueron y la vecindad quedó en silencio, don Ramón y la Chilindrina se sentaron en el escalón del departamento. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Papi. ¿Crees que mamá nos vio? Él miró al cielo estrellado. Claro que sí. Y está sonriendo. Porque tú ganaste, mi amor. Ganamos los dos. Pasaron los años. La Chilindrina creció. El pelo le volvió largo y rizado, la fuerza regresó a sus piernas, y el miedo al monstruo se convirtió en una cicatriz que contaba como medalla. Don Ramón nunca volvió a ser el mismo. Pagaba la renta a tiempo, trabajaba en lo que podía, y cada noche le daba las gracias en silencio a la vecindad que le había devuelto a su hija.
Una tarde, muchos años después, la Chilindrina, ya adolescente, entró al departamento con un diploma en la mano. Había terminado la preparatoria con las mejores calificaciones. Papi. Lo logré. Él la abrazó fuerte, con lágrimas que ya no escondía. Lo lograste tú, mi niña. Yo solo estuve ahí para verte pelear. Y en ese abrazo, en esa vecindad que alguna vez fue testigo de hambre, miedo y desesperación, quedó grabada una lección sencilla pero profunda. A veces el milagro no cae del cielo en forma de boleto premiado. A veces llega en forma de manos abiertas, de ollas compartidas, de monedas juntadas en una lata vieja, de gente que, a pesar de sus diferencias y rencores, decide no dejar que uno de los suyos se vaya solo. Porque el amor, cuando es de verdad, no entiende de rentas atrasadas ni de enfermedades incurables. Solo entiende de quedarse. Y quedarse juntos, hasta el final. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.